Cowboy Bebop no fue un éxito porque se pareciera a otros animes, lo fue porque pareció no necesitar al anime para existir. Era un western espacial, una película de detectives, un disco de jazz convertido en animación. Pero detrás de todo ese estilo había algo mucho más doloroso, una tripulación donde cada personaje afrontaba el pasado de manera muy diferente. Y cuando el anime llegó a Occidente, no solo conquistó a una nueva audiencia, cambió para siempre lo que millones de personas pensaban que podía lograr No es ser la respuesta. el anime. ¿Por qué te vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué no podemos ir contigo? Y si te gustan los análisis de anime y el impacto que han tenido en la sociedad y en la historia, te invito a suscribirte a mi canal. Yo soy Haran Ropesu. Ahora sí, comencemos. Hay animes que conquistan al público porque se parecen a otras historias que ya conoce. Cowboy Bebop consiguió exactamente lo contrario. Tomó la ciencia ficción, el western, el cine negro, las películas de artes marciales y el jazz y los mezcló hasta crear algo que no parecía pertenecer por completo a ningún género. Una serie japonesa que podía sentirse como una película estadounidense de detectives, como un western ambientado en el espacio o como un disco de jazz transformado en animación. Pero su importancia no estuvo únicamente en su estilo. Cowboy Bebop ayudó a demostrar que el anime podía atraer espectadores adultos que nunca se habían considerado fanáticos del medio. Y para conseguirlo, no intentó explicar qué era el anime. Simplemente contó una historia con la seguridad de que su público sería capaz de seguirla. Ya terminé. Yo también. ¿Qué hay de cenar? Estofado de jengibre. La serie se desarrolla en el año 2071. La Tierra ha quedado gravemente dañada después de un accidente relacionado con una puerta espacial. La humanidad se ha extendido por distintos planetas y lunas del sistema solar. Sin embargo, el futuro no se parece a una utopía tecnológica. Existen colonias pobres, organizaciones criminales y una gran cantidad de fugitivos perseguidos por recompensas. En ese mundo conocemos a Spike Spiegel y Jet Black, dos cazarrecompensas que recorren el espacio a bordo de una vieja nave llamada Bebop. Spike parece despreocupado, siempre tiene una respuesta sarcástica, pelea con una facilidad extraordinaria y actúa como si nada pudiera importarle demasiado. Pero Jet es más responsable, fue policía antes de abandonar el cuerpo y normalmente intenta mantener funcionando la nave, conseguir trabajos y evitar que su compañero provoque otro desastre. Con el tiempo se une a ellos Faye Valentine, una mujer endeudada que despertó de una larga criogenización sin recordar gran parte de su pasado. También se une Edward, un joven hacker impredecible. Juntos persiguen criminales por todo el sistema solar. Aunque casi nunca reciben la recompensa, los fugitivos escapan o la captura termina costando más del dinero que podían ganar. En apariencia, Cowboy Bebop puede parecer una colección de aventuras independientes. Cada episodio presenta un nuevo planeta, un nuevo criminal o un problema diferente. Pero poco a poco descubrimos que la serie no trata realmente sobre las recompensas. Trata sobre un grupo de personas que intenta escapar de su pasado. Spike perteneció a una organización criminal conocida como el Sindicato del Dragón Rojo. Jet fue traicionado por el sistema en el que había depositado su confianza. Faye perdió sus recuerdos y despertó en un futuro donde todas las personas que conocía habían desaparecido. Cada integrante del Bebop se encuentra suspendido entre dos vidas. No puede regresar a la anterior, pero tampoco consigue construir una nueva. Esa melancolía fue una de las razones por las que la serie resultó tan diferente. A finales de los años 90, la animación japonesa ya había demostrado que podía contar historias complejas y visualmente ambiciosas. Sin embargo, fuera de Japón, todavía era común asociarla con producciones infantiles, combates exagerados o historias difíciles de comprender para quien no conociera sus códigos.
Su director, Shinichiro Watanabe, no construyó la serie alrededor de un solo género. Cada episodio podía adoptar una identidad distinta. Algunos funcionaban como comedias, otros como historias de terror. También había capítulos de acción, persecuciones, tragedias románticas y relatos cercanos al cine negro. La canción Ballad of Fallen Angels exploraba el pasado criminal de Spike como una tragedia, mientras Toys in the Attic convertía la nave en el escenario de una película de horror. Porque lo que mantenía unidos a sus episodios no era una fórmula narrativa, era una sensación, la idea de que todos los personajes cargaban con algo que ya había terminado, pero que continuaba determinando sus vidas. Yoko Kanno y la banda de The Seed Bells no se limitaron a crear un acompañamiento para las escenas, tanto como el jazz, el blues, el rock, el funk y la música country se convirtieron en parte de la narración. Desde los primeros segundos de Tank, la serie anunciaba que no sonaría como los demás animes de televisión. Los metales, el ritmo acelerado y la presentación inspirada en el diseño gráfico de los años 60 establecían inmediatamente su personalidad. La música permitía que una persecución se sintiera como una improvisación de jazz. Y que una pelea siguiera el ritmo de la canción. Esa relación entre imagen y sonido ayudó a que Cowboy Bebop se sintiera más cercana al cine que a muchas series televisivas de su época. La animación reforzaba esa impresión con peleas fluidas y persecuciones espaciales llenas de velocidad. Pero la serie también sabía detenerse y dedicar tiempo a un personaje fumando o observando una ciudad vacía. Esos silencios permitían sentir su soledad sin explicar constantemente lo que pensaban. Cowboy Bebop confiaba en su audiencia, no revelaba toda la historia de Spike desde el principio, tampoco ordenaba los recuerdos de Faye de manera conveniente, entregaba fragmentos, una mirada, una fotografía, una conversación incompleta y permitía que el espectador reconstruyera el pasado junto a ellos. El misterio dependía de conocer gradualmente a personas que no querían hablar de aquello que habían perdido. El futuro también evitaba las explicaciones excesivas. Los viajes espaciales y las ciudades de otros planetas formaban parte de una vida cotidiana marcada por problemas profundamente humanos: la culpa, la soledad, el dinero y la incapacidad de abandonar el pasado. Curiosamente, la serie tampoco tuvo un estreno sencillo en Japón. Su primera emisión en TV Tokio solamente presentó una parte de los episodios debido a su contenido y al horario en el que se transmitía. La versión completa llegó después a través de un canal satelital. Ahí, el público pudo conocer finalmente los 26 episodios y comprender la historia completa de la tripulación. Pero una parte esencial de su legado se construiría fuera de Japón. En 2001, Cowboy Bebop se convirtió en el primer anime transmitido dentro del canal Adult Swim en Estados Unidos. Ese espacio estaba dirigido a un público nocturno y adulto. Su estructura de episodios relativamente independientes era accesible, mientras el western, el cine negro y la música estadounidense generaban una familiaridad inmediata. Para muchas personas, Cowboy Bebop cambió su percepción del anime. No necesitaban conocer otros títulos, ni reconocer arquetipos específicos. Podían entrar por la música, la ciencia ficción o el cine de detectives. Y una vez dentro, descubrían una historia sobre personas rotas que intentaban construir una especie de familia. La tripulación nunca expresa fácilmente lo que siente. Discuten, se abandonan y regresan como si su convivencia fuera una coincidencia. Pero la nave termina convirtiéndose en el único hogar que les queda.
Faye descubre que el lugar al que quería regresar ya no existe, mientras Spike decide enfrentar definitivamente a Vicious y al sindicato. Él nunca consiguió vivir completamente en el presente. Su batalla final no es solo la oportunidad de derrotar a un enemigo, sino la necesidad de comprobar si todavía está vivo. Por eso, el desenlace de Cowboy Bebop conserva su fuerza. La serie no convierte su pasado en una misión para salvar al universo. Es un conflicto personal, pequeño frente al sistema solar, pero suficiente para destruirlo. Esa combinación cambió la manera en que muchos espectadores entendieron la animación para adultos. Cowboy Bebop demostró que un anime podía ser emocionante sin renunciar al silencio. Podía tener capítulos independientes, construir un arco emocional y utilizar la música como parte esencial de su identidad. El propio Watanabe continuó explorando esa combinación en Samurai Champloo, donde sustituyó el jazz y la ciencia ficción por el hip hop y el Japón de los samuráis. También abrió una puerta importante para la relación entre el anime y la televisión occidental. Su éxito ayudó a demostrar que existía una audiencia adulta interesada en series japonesas que no encajaban dentro de la imagen infantil que durante años habían acompañado a la animación. Pero reducirla a una puerta de entrada en Occidente sería ignorar lo que la mantiene vigente. Sus personajes evitaron que se convirtiera únicamente en una colección de referencias atractivas. Spike, Jet, Faye y Edward no formaban el equipo perfecto. Son personas que coinciden durante un breve momento de sus vidas. Cada una llega cargada de una pérdida, y aunque nunca consiguen repararse por completo, encuentran algo parecido a un hogar mientras viajan juntos. Esa es la verdadera razón por la que Cowboy Bebop continúa conectando con nuevas generaciones. Porque debajo de las naves, los tiroteos y el jazz existe una historia sencilla, la de personas que intentan seguir adelante sin saber cómo dejar atrás aquello que fueron. Cowboy Bebop cambió las reglas porque demostró que el anime no tenía que elegir entre entretenimiento y profundidad. Podía ser elegante, divertido, violento, melancólico y profundamente humano al mismo tiempo. También demostró que una obra japonesa podía dialogar con el cine, la música y los géneros de todo el mundo sin perder su propia identidad. Por eso, su legado no depende de cuántas series intentaron copiar su apariencia. Depende de algo mucho más importante, de todas las personas que descubrieron gracias a ella que la animación podía contar historias adultas sin dejar de ser animación. Historias donde el futuro podía sentirse viejo, donde una nave espacial podía convertirse en un hogar y donde la aventura más difícil no consistía en capturar a un criminal, sino aprender a vivir con un pasado que nunca termina de desaparecer. Bang. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos. Hasta la próxima.